Y David le dice a parte de su equipo, a algunos muchachos, miren, vayan donde Nabal. ¿Se acuerdan? Nosotros lo ayudamos aparte de sus siervos, porque Nabal era rico. Él era rico y tenía siervos trabajando en su casa. Y en un tiempo pasado, David había ayudado a los siervos de Nabal. Habían pasado varios días, un tiempo de esto. Y ahora David, que está en el desierto, no tiene que comer, le dice a parte de su equipo, mire, vayan donde Nabal, que no tengan algo de comer. No tengan algo de comer, tenemos hambre, estamos en el desierto. Y dice la Biblia que los siervos de David van a dormir. Le dice, mira Nabal, tú sabes que hace un tiempo nosotros ayudamos a tus siervos. Nosotros estamos aquí cerca de este lugar, damos algo que comer. Nabal era rico, ¿se acuerdan? Él destilaba ovejas, había sustento económico. Resulta que Nabal respondió de una forma muy chocante. Veamos qué nos dice el versículo 3. Dice el versículo 3. Aquel varón se llamaba Nabal, su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento, pero el hombre era poco, duro, rudo, y de malas que mala conducta. Era del linaje de Caleb. Abigail era una mujer poco, Caleb. buena, pero Nabal, ¿cómo era? Duro. Bien, de malas obras, mal genio. Yo les voy a decir algo. Tenemos que estudiar la Biblia siguiendo la mentalidad no occidental. Tenemos que estudiar la Biblia teniendo en mente lo que el escritor quería decir. Nosotros tenemos una idea muy tergiversada de lo que es duro, firme, y de lo que es blandito. Blandito, carácter blandito. Hay personas que dicen que nosotros tenemos un carácter firme, recto. Esa mujer tiene un carácter firme, recto, porque es enojón, se enoja, o ella se enoja, tiene mecha corta. ¿He escuchado esa palabra? De cualquier cosa. Déjame decirle que es bíblicamente, nosotros pensamos que ese es un carácter firme, pero bíblicamente hablando es una debilidad. No sé si lo debe entender. Es una debilidad. Cuando Nabal era duro, de mala obra, corajudo, era una víctima de el poder de Satanás. Por eso se dice, era duro y hacía cosas malas. La mentalidad occidental es, el hombre no tiene un carácter firme, no es firme, es una víctima del enemigo. Ahora, decimos, la persona habla, razona, la persona conversa, busca la mejor manera, es blandita esa persona. Al contrario, bíblicamente hablando, el que bajo la unción del Espíritu Santo no tiene la mecha corta, es firme. O sea, firme esa persona. ¿Por qué? Porque el contexto no lo mueve. No sé si me lo entender. Nabal dice que era como duro, o sea, era débil el hombre. Mientras que Abigail era una persona de entendimiento, tranquila. Dice la Biblia que voy a resumir, cuando van donde Nabal, como el hombre era corajudo, por así decirlo, se enojaba rápidamente. Dice la Biblia que Nabal lo regañó a los muchachos. Yo no le voy a dar comida. ¿Quién es sabio? Déjame tranquilo.
fastidió, se incomodó, se llenó de rabia. Déjenme tranquilo, yo no tengo que darle comida a ustedes, yo no tengo que alimentarlos a ustedes, váyanse, se me importa lo que David hizo por nosotros. Todos conocemos la historia, que el temperamento duro, y cuando hablamos de duro, nos referimos al temperamento débil de Nabal. El temperamento débil de Nabal generó un problema. Desen cuenta que Abigail, ¿cómo era? Pero ¿quién generó el problema en el hogar? Entonces, Nabal, que tenía un temperamento agresivo, genera el problema. Y si nosotros analizamos la historia, yo he usado esta historia en algunos otros círculos para hablar cómo se resuelven los conflictos. Pero si nosotros analizamos esta historia, vamos a descubrir que eso marcó el inicio de una guerra o estaba marcando, mejor dicho, el inicio de una guerra entre David y sus siervos con Nabal y sus siervos. Abigail no sabía nada. De repente, Abigail se dio cuenta del problema que había generado ¿quién? Nada. Y le dijeron a Abigail: mira, ve lo que tú vas a hacer. Tú eres la parte inocente. Yo sé que tú eres una persona de raciocinio. Ahora, tu esposo, que tiene un mal genio, que tiene un mal carácter, ha generado un problema serio que va a terminar con una gran mortandad. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Dice el versículo 17, verso 17: reflexiona y ve lo que tú vas a hacer. ¿Qué le dicen a Abigail? Reflexiona y mira a ver lo que tú vas a hacer, porque el mal ya está resuelto. ¿El mal ya está qué? Mira, Abigail, hay problemas. Y ese problema fue dejado por un ejemplo. Mira a ver lo que tú vas a hacer, porque el mal ya está resuelto. El mal está definido. Ahora, ¿cómo reaccionó Abigail frente a esta situación? ¿Cómo reaccionó Abigail frente a esta situación? Voy a leer algunos textos en esta obra. Dice la Biblia, en el versículo 24, que Abigail fue corriendo donde David. Se echó a sus pies una señal de humillación, de humildad, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿Qué dice el verso 24? ¿Qué le dice Abigail a David? Señor mío, sobre mí sea que. ¿Qué estamos viendo aquí? Una mujer ungida por el Espíritu de Dios. Tranquila, no te desesperes. Sobre mí sea la maldad, sobre mí sea la maldad, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego, des en cuenta que en boca de Nabal no había ruego, sino palabras ásperas, malas obras. Pero en Abigail, esta mujer de entendimiento, en Abigail había palabras de ruego, palabras de humillación. Te ruego que permita que tu siervo hable contigo. ¿Tu siervo hable qué? Vamos a hablar. Y aquí hay un detalle, hermano. Cuando en el hogar, y voy a explicar esto rapidito para no extenderme mucho. Cuando en el hogar hay ira, hay enojo, cuando en el hogar hay incomodidad, se pierde la razón. Se pierde la razón y la pareja no conversa. Cuando hay enojo y se pierde la razón, el siguiente paso es la falta de respeto. Y esa falta de respeto puede verse en la agresión verbal y muchas veces agresión física. Se pierde la razón. El que se enoja pierde ¿qué? Razón. Y actúa sin medir las consecuencias.
Y después que pasan varios días, dicen, ¿qué fue lo que yo hice? Un mismo caso así. ¿Y qué fue lo que yo hice? ¿Por qué actué así en algo tan sencillo? Pero el que mantiene su vida, el esposo o la esposa que mantiene su vida controlada por el Espíritu del Señor, tiene la disposición de hablar. Abigail le dice a David, ¿cómo se habla? Abigail David iba a matar a todos los siervos de Nabal. Era un problema serio, ya ustedes lo vieron en el versículo 17. El mal está resuelto. Y le dice a Abigail, vamos a hablar, mira, vamos a resolver este asunto hablando. Versículo 25. No le hagas caso a mi Señor. Fíjate de él, no le hagas caso. Lo que Abigail quiere es razonar con David. Mira, vamos a hablar tú y yo. Olvídate de él. No le hagas caso. Un hombre perverso, ¿quién lo dice? Un hombre perverso, un hombre enojón, de obra mala. Olvídate de él. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Y empieza el razonamiento de Abigail con David. Dice el verso 26. Mira, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma. Jehová te ha impedido que tú vengas a un lío. Jehová te ha impedido, dice el verso 26, a que tú te vengues con tu propia mano. Dios te ha impedido que tú vengas aquí a derramar sangre. ¿Estamos viendo la secuencia? Llega Abigail, se humilla. Después que Abigail se humilla, le dice a David, mira la secuencia, vamos a hablar, tranquilo, vamos a hablar. No le hagas caso a él, vamos a hablar tú y yo. Dios te está usando, o sea, Dios está impidiendo que tú te metas en un lío. Vamos a hablar. Y dice el versículo 28, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Es decir, ahora a Abigail es la intercesora. Mira, lo que Nabal hizo, hazte de cuenta que fui yo que lo hizo, perdóname. Pues Jehová, de cierto, hará casi esta de mi Señor. Es decir, el razonamiento de Abigail con David lo está llevando a él a que piense en que en un futuro David iba a ser ¿qué? Iba a ser ¿qué? Rey. Lo que Abigail le está diciendo, mira, Dios te ha impedido que te vengas con tu propia mano. Estás tranquilo. Hazte de cuenta que yo fui quien cometió el problema. Hazte de cuenta que yo fui quien hizo el mal. Perdóname y recuerda, tú vas a ser rey. Tú vas a ser rey. Y dice la Biblia que cuando Abigail, voy a resumir esta parte, cuando Abigail terminó de hablar con David elogió la sabiduría de esta mujer. ¿Qué hizo David? Elogió la sabiduría de esta mujer. Verso 33. Bendito sea tu razonamiento. Bendita tú que me haces tomado de ir a derramar ¿qué? De ir a derramar. Bien, algunos detalles prácticos, hermano, porque acuérdense, cuando hablamos del hogar, más que entrar en el análisis teológico, nos vamos mayormente a asuntos prácticos. Algunos detalles de vital importancia. Es un peligro que el esposo sea un. Es un peligro que la esposa sea el joven. Es un peligro que el esposo tenga un carácter débil, se incomode de cualquier cosa. Es un peligro que la mujer, la esposa, tenga un carácter débil porque se incomode de cualquier cosa. ¿Por qué es un peligro? Por tres razones. Número uno, va a generar un problema. Y eso es bíblico, ya lo vimos en el caso de Nabal, ¿se acuerdan? Va a generar un problema. Número dos, ¿por qué es un peligro que una de las dos partes actúe siempre con enojo? Es un peligro porque está siendo un conducto del enemigo. En otras palabras, si yo me dejo guiar por el enojo, si tú te dejas guiar por el enojo, simple y llanamente eres un conducto del enemigo y haremos o
conforme a su voluntad. Y yo estoy claro que lo que estamos aquí no queremos actuar en base a la voluntad de Dios. Y número 3, es un peligro porque mi forma de ser enseña a otro. ¿Me está captando la idea? Mi forma de ser enseña a mi hijo. Mi forma de ser enseña a mi hija. Mi forma de ser enseña a mis hijos. En otras palabras, mi hijo será una réplica de lo que yo soy. ¿Podemos hablar de esto, hermano? Tu hija será una réplica de lo que tú eres. Si nosotros analizamos la historia de los reyes, vamos a darnos cuenta que la mayoría de los reyes perversos fueron perversos porque sus padres lo fueron así. Y si nosotros captamos bien la cita que mencioné al principio del Hogar Adventista, página 11 y 12, allí se nos está diciendo que la atmósfera del padre llena el hogar y los hijos van a ser afectados por esa atmósfera. Así que, tres peligros, tres razones por las que no debemos permitir o no debemos dejar que el espíritu de ira se apodere de nosotros. Ya mencionamos esos tres peligros, voy a mencionar por última vez, va a generar problemas. En vez de bien, va a actuar mal. Número 2, en vez de generar problemas, será un producto del enemigo. Y número 3, va a enseñarnos. Y después, cuando tú estás un viejito de 90 años, que tu hijo esté repitiendo la historia, no le digas a él que se porte bien porque tú lo hiciste como él lo está haciendo. No sé si me lo entender. Tenemos el problema muchas veces de que queremos que la iglesia resuelva un problema que es prerrogativa del Padre. Por mi conducta muchas veces puedo llevar a mis hijos a un laberinto, a un abismo sin fondo por mi conducta. Y quizás por mi conducta al llevarlo allí, entonces, como no encuentro con quién descargar esa frustración que tengo, entonces el mejor lugar es la iglesia. Atienda, muchachos, estamos olvidando de ello. La primera educación del hijo depende de la conducta de su padre en el hogar. ¿Podemos captar esto, hermano? Y es un punto muy importante que sería bueno que tengamos pendiente. Dos preguntas y con esto voy a terminar en esta corta reflexión sobre el hogar. Dos preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es el remedio para que en el hogar haya un espíritu como el de Dios? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la medicina para que en mi hogar no haya un espíritu de enojo, de ira, de que cualquier cosita todo me duele y nada me... ¿Cuál es la mejor alternativa? Yo voy a leer una cita, voy a pedir a Mauricio por favor que la ponga en pantalla. Juan 15. Oigan, ¿cuál es la mejor alternativa para que tú como esposo seas un hombre de Dios, controlado por el Espíritu de Dios? Para que tú como esposa seas una mujer controlada por el Espíritu de Dios. Déjame decirle lo que busca la cita. Yo me comporto en la iglesia, yo me comporto en el trabajo. Eso arranque de iras que me dan en el trabajo o en cualquier lugar. Ese es un reflejo de lo que yo soy en mi hogar. ¿Podemos cantar esto, hermano? Entonces, ¿cuál debe ser la mejor alternativa? La mejor alternativa para que mi hogar haya paz, haya raciocinio y haya un espíritu de armonía. Juan capítulo 15, versículo 5. Voy a leer el versículo 5 y el versículo 6. ¿Cuál es la mejor alternativa para que haya un espíritu como el de Abigail en mi hogar? Dice la Biblia: yo soy la que, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho que, porque separado de mí nada podréis. Antes de ir al verso 6, vamos a analizar rapidito
este versículo en el contexto del hogar. Lo primero que se nos dice, yo soy la vid. O sea, el tronco. El árbol, la rama que quiere dar frutos, debe estar unida al tronco. Por ejemplo, si tú quieres el árbol de mango que tú tienes en tu casa de mango, no arranques la rama. ¿Me doy a entender? Si tú arrancas la rama, empieza un proceso degenerativo en la rama y la rama se va a secar. Entonces, lo que Cristo está diciendo, todo esposo, toda esposa que quiere llevar buenos frutos, ¿cuáles son los frutos? Lo leímos hace un ratito, mi comportamiento. Paciencia, Mi comportamiento, mi forma de hablar. Porque yo no tengo que gritarle a mi esposa, porque si es el ángel que Dios me ha dado, me están cargándole. ¿Por qué yo tengo que maltratar a mis hijos? ¿Por qué si un día me levanté con la Salomón revuelta, tengo que armar un lío en mi casa? Tengo que tener dominio propio. Ahora, ese dominio propio no se consigue así por así. Ese dominio propio se consigue si yo estoy conectado a Dios. Hay esposos que han terminado con la vida de su compañero. Es un arranque de vida. Yo fui pastor hace como 22 años, más o menos. 23 años, en un lugar. Y iba para mi casa en mi carro. Y mientras iba manejando, llegué a una calle donde había mucha gente. Y cuando llegué a ese lugar, me paré, está pasando aquí, me paré como ministro para ver lo que pasa allí. Un hombre con un arranque de ira hizo una barbaridad. El dominio propio, tú no lo vas a lograr con mecanismos filosóficos o con asuntos de ciencia. No. El dominio propio, tú lo vas a lograr si tú estás conectado a la vida. ¿Podemos cantar esto, hermano? Entonces, ¿cuál es la alternativa para que en mi hogar pueda haber un espíritu como el de Abigail? Estar conectado a Jesucristo. ¿Estar conectado a quién? Jesucristo. A Jesucristo. Ahora, para yo estar conectado a Jesucristo, yo tengo que hacer el culto familiar. ¿Cómo yo voy a pedir la presencia de Dios si soy flojo en el momento de hacer el culto familiar? ¿Cómo voy a pedir la bendición de Dios sobre mi hogar si no hago el culto? ¿Están captando la idea? Esto es un asunto práctico, hermano. ¿Cómo yo voy a pretender de que en mi hogar haya paz si no me siento a estudiar con mis hijos y a orar con mi esposa? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que tú vas a comer arroz con frijoles y tofu, verdad? Si tú no la cocinas. ¿Cómo se explica que en tu hogar habrá paz si tú no invitas a Cristo a tu hogar mediante una comunión con Él, mediante el culto familiar? Entonces, si tú quieres que tu hogar tenga la dirección del Espíritu Santo, si tú quieres que en tu hogar haya raciocinio y no espíritu de arranque que te lleva a hacer cosas que después te arrepientas por eso, la mejor alternativa es unirse a Cristo, porque como dice la Biblia en Juan 15:5, sin mí nada podréis hacer. Hay un relajo, hermano, cuando ustedes leen los periódicos, divorcio por incompatibilidad de caracteres. ¿No has visto eso? Divorcio por incompatibilidad de caracteres. No es así. Déjeme decirle que el matrimonio es un milagro del cielo. Yo me crié con una cultura distinta a la de Gabriel. A mi esposa, ella está ahora en el parque con los jóvenes. Ella se crió con una cultura distinta a la mía, pero Dios nos ha unido. Es interesante. Y el Espíritu de Dios nos ha moldeado de una manera tal que ya uno camina como hermano, como amigo, como compañero. Así que la alternativa para que en el hogar haya un espíritu como el de Abigail debe ser estar unido a Cristo. El último texto, versículo 6, como dice, por favor. Dice el versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera. Se va a secar y los recogen y los van a echar en el fuego. Es decir, un hogar que no está conectado a Cristo
le espera un final catastrófico. Así que, ¿cuál es la mejor alternativa para que en un hogar haya comprensión? ¿Cuál es? Estar Conectado al tronco. conectado. Jesucristo. Lo último que quiero mencionar en esta, lo último que quiero mencionar en esta, 3 minutitos más. Todos ustedes se acuerdan de Juan capítulo 2, donde estaba la boda en Caná de Galilea. ¿Todos se acuerdan de eso? Sí. Estos muchachos decidieron casarse. Cuando yo me iba a casar, mi esposo y yo nos sentamos a hacer una lista de todas las personas que íbamos a invitar. En mi país yo conocía muchísimas personas. Empezamos maduros, muchachos, en fin. Empezamos a hacer una lista. Y ya ellos no me acuerdo, pero iban ya cientos. Al final de cuentas, las invitaciones se volvieron nada, porque en nuestros países la dinámica es distinta aquí. Si tú invitas a una persona de la casa, esa sola persona la que va. Ahora, si en nuestros países tú invitas a una, esa se encarga de invitar a toda su familia y ellos se encargan De invitar a sus familiares. Vamos para allá. En fin, a la boda nosotros llevamos 400 platos y tuvimos que mandar a comprar más platos para comer porque fueron demasiadas personas, mucha gente. El detalle es que nosotros invitamos a muchas personas. Y déjenme decirles algo, hermano. Así estaban estos muchachos en Juan 2, haciendo una lista de las personas que iban a invitar. ¿Se acuerdan de Juan 2? Una lista de las personas que iban a invitar. Resulta que dentro de las personas que ellos iban a invitar, había una persona especial. ¿Cuál fue esa persona? Jesús. Ahí estaba el objetivo, Jesucristo. Todos conocemos la historia, amigo mío, que después de varias horas, después de un tiempo, vino un problema. Todos sabemos la historia, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? Si se ve el vino, lo que queda es que agua. Y el agua es un líquido insípido, no tiene sabor. De manera que desde el punto de vista teológico, ese problema era un momento insípido en el hogar. Insípido. No había sabor, se acabó el vino. Y dice la Biblia que en ese contexto insípido invocaron a Jesucristo, llamaron a Cristo. Y el momento insípido, Cristo lo cambió por un momento de sabor. Podemos tratar este concepto teológico. El momento insípido, Cristo lo cambió a un momento de qué? Con sabor. Vino el vino. Vino el vino. Ahora, cuando Cristo hace el milagro, lo que aconteció después del milagro fue mucho mejor de lo que había pasado. ¿Saben qué significa esto? Yo no sé si en tu hogar tú estás viviendo una vida insípida. No tienes deseo de hablar con tu esposa, o ya no sientes deseo de hablar con tu esposo, esa efervescencia que tenía al principio y ya se te fue. Yo no sé cuál es la situación en tu hogar, si por cualquier cosita maltrata a tus hijos, le hablas malísimo a tu esposa. No sé si por alguna razón tú le hablas mal a tu esposo. Yo no sé por qué situación tú estás atravesando. Pero quiero darte la medicina en esta mañana. Jesucristo. Que cada padre que forma un hogar que está aquí presente sea a partir de ahora el que lidere su hogar como Dios quiere que sea liderado. Que cada padre invite a Cristo a su hogar todos los días. Que cada padre, repito, invite a su hogar a Cristo cada día. Amén. Y no tan solo la vida del hombre, no tan solo la vida de la mujer, no tan solo la vida de los hijos será productiva espiritualmente, sino que ese hogar será un pedazo del cielo en la tierra. Amén, hermanos. Amén. Yo oro toda la noche por esta iglesia. Toda la noche oro por la iglesia, los hogares que están aquí representados. Y es mi deseo que cada hogar aquí representado esté en el reino de Dios. Amén. Yo te pido, amigo mío, hermano mío, invita a la presencia de Cristo. Y el espíritu que habrá en tu hogar será el espíritu de Abigail en vez de un espíritu de amor. Y si eso pasa, el Señor se va a glorificar.
Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el último.